Bueno, entonces vamos a comenzar a revisar el concepto de impedancia. Pero no cualquier impedancia, sino el de impedancia eléctrica. El concepto de impedancia eléctrica es un concepto que nos permite entender las propiedades eléctricas de medios, o sea, de sistemas que responden linealmente ante un estímulo. Ahí el concepto de impedancia es bastante amplio, pero básicamente nos interesa un experimento como tal. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un medio, o sea, un material. Tenemos un material, puede ser volumétrico, es decir, puede ser en 3 dimensiones. Y a este material lo vamos a perturbar con una cierta señal. Normalmente se perturba con una señal de corriente o de voltaje. Si perturbas con corriente, mides voltaje, y si perturbas con voltaje, mides corriente. Un experimento típico es perturbar esto con una señal de corriente. Entonces perturbamos el medio con una señal de corriente. Es decir, aquí llegamos y le colocamos una señal de corriente alterna aplicada al medio entre dos terminales. Y por otros dos terminales, por ejemplo, estos de acá, en otros dos puntos, yo mido la diferencia de potencial con la que responde el sistema. Es decir, voy a perturbar con una señal de corriente que va a tener esta forma. Va a ser una forma sinusoidal. Y voy a medir la señal de voltaje con la que responde el medio. Y la señal de voltaje con la que responde el medio va a tener también una forma sinusoidal. Va a depender del tiempo. Sin embargo, a diferencia de la señal de corriente, esta va a estar desfasada un cierto ángulo de fase. O sea, la diferencia entre las dos es que yo perturbo con una onda sinusoidal y el medio responde con una señal de voltaje. Pero va a responder con una cierta amplitud y con una cierta fase. ¿Ok? Esto en general, o sea, un medio, por ejemplo, tú agarras el mouse. Yo tengo el mouse y le coloco dos terminales eléctricos bajo ciertas condiciones especiales, porque obviamente que este mouse es dieléctrico en la parte de arriba. Entonces voy a suponer que quiero estudiar la propiedad eléctrica de arriba. Le coloco una corriente apropiada con una fuente apropiada en dos terminales que pueden ser mis dos dedos, y en los otros dos terminales con otros dos dedos mido la diferencia potencial. Ese es básicamente el experimento. Ese es el experimento básico de una medida de impedancia eléctrica de 4 puntas. Más adelante, o sea, mucho más adelante, vamos a mirar el de 3 puntas, que es el que se suele usar más en la parte electroquímica, que es la que más nos interesa. Pero para entender el concepto es importante verlo acá, con esto de 4 puntas. Entonces, la impedancia de este medio, medida así, se define de esta forma. La impedancia es la amplitud del voltaje, es decir, este valor que está acá, dividido entre la amplitud de la corriente, multiplicado por una exponencial de que tiene la fase. Exactamente así. Esta es la impedancia del sistema. Entonces es un número complejo, porque este número que está acá, J, es el número imaginario. Esta es una definición, es una definición de impedancia que es bastante fácil de entender, en el sentido de que la hemos definido con base en un experimento. Aquí no hemos colocado ningún detalle teórico. El único elemento teórico que hemos puesto hasta ahora es básicamente esta definición. Sin embargo, es muy útil porque estamos viendo, nosotros llegamos, le colocamos una perturbación sinusoidal y el sistema responde con una función sinusoidal. Esto ocurre porque ante estímulos eléctricos, las funciones sinusoidales son funciones propias de los sistemas eléctricos que no varían en el tiempo. Es decir, cuando tú miras los sistemas, un sistema como tal, que tiene propiedades eléctricas, y esas propiedades eléctricas son las mismas en el sistema hoy, mañana, pasado, mañana, fueron las mismas de hace 2 semanas, se dice que el sistema no varía en el tiempo. Eso es un sistema invariante en el tiempo. Si yo mido hoy y me da 10 voltios, me da 10 ohmios, lo mido ayer y me da 10 ohmios, me dio 10 ohmios, lo mido mañana y me da 10 ohmios, quiere decir que ese sistema es invariante en el tiempo.
Y si además de que sea invariante en el tiempo es lineal, es decir, se comporta de tal forma que cuando lo excito con una función sinusoidal, me responde con una función sinusoidal, en esos términos generalizados de linealidad, se dice que el sistema es un sistema lineal invariante en el tiempo. Y esos sistemas lineales que no varían en el tiempo se pueden describir muy bien por medio del concepto de impedancia. O sea, sus propiedades eléctricas las podemos definir muy bien por el concepto de impedancia. Y esa impedancia no va a variar en el tiempo. Si el sistema es lineal invariante en el tiempo, siempre ante un estímulo sinusoidal, él responde con un sinusoidal. Solamente que la amplitud aquí era corriente, la amplitud acá va a ser un voltaje. Aquí no hay fase y aquí va a haber una fase respecto a la excitación. El cociente entre amplitud de voltaje y corriente y el ángulo y multiplicado por la exponencial compleja del ángulo de fase se le conoce como impedancia. Sí, entonces la siguiente parte que es importante revisar es cómo se ve esto en términos de señales. Es decir, yo voy a dibujar aquí en un plano cartesiano donde voy a tener tiempo en el eje de las abscisas. Voy a dibujar la señal de corriente. Bueno, es desafortunado el eje que me di. El eje que dibujé es desafortunado porque yo necesito que tenga componente negativa. Ahora sí. Entonces, yo voy a dibujar ahora la señal de corriente. La señal de corriente es una función sinusoidal, por lo tanto, arranca en cero. Sería algo así. Voy a suponer que en el tiempo anterior a cero, bueno, vamos a decir que esto está en estado estacionario, así que todo va a parar. Es una función sinusoidal. Esa sería la corriente en función del tiempo. Con los mismos colores que están arriba. Ahora, si yo dibujo la diferencia potencial en otra escala, o sea, la escala no es la misma, porque la escala de corriente es en amperios, mientras que la escala del voltaje es en voltios. Pero voy a colocarla acá. Entonces, si yo dibujo esta señal va a estar, por ejemplo, si yo digo que está retrasada, quiere decir que aparece después. Entonces, si aquí apareció el seno, entonces vamos a hacer que aparezca por acá. Entonces, va a aparecer después. Listo. Mira que entre las dos señales ahora hay una pequeña fase. O sea, hay una diferencia de tiempo. Hay una diferencia de tiempo entre las dos, que lo estoy llamando T sub phi. Esta diferencia de tiempo entre las dos es un tiempo de desfase. Y ese tiempo de desfase está relacionado con esta fase que está acá. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona ese tiempo de fase con la fase? Esto es supremamente importante en los estudios de las propiedades eléctricas de los materiales. Entonces, si miramos una función sinusoidal, toda función sinusoidal tú la puedes describir en ángulos, donde el ángulo de inicio tú lo puedes llamar, tú puedes llegar y decir que el ángulo de inicio está acá, y eso serían, por ejemplo, 0. Voy a colocarlo en radianes, 0. 0 radianes o 0 grados, en ese caso coinciden. Si eso es 0, quiere decir que en este punto de acá tendría 2pi o 360 grados, si lo coloco en grados. Eso quiere decir que acá tengo pi. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Una función, la función seno, la que ve uno en bachillerato incluso, ni siquiera en la universidad. Está definida en esos lados. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que esto es una escala lineal y arranca en 0. Cuando nosotros tenemos dos escalas lineales, porque tenemos una escala lineal que va de 0 a 2pi. Y tenemos otra escala lineal que va de 0 hasta el tiempo que está acá. El tiempo que está acá, en tiempo, o sea, si lo voy a colocar en tiempo, este valor de aquí, en tiempo, corresponde al periodo. Cuando el tiempo es igual al periodo de la señal. ¿Sí? Y este tiempo de acá sería el tiempo 0. Es decir, el tiempo entre el inicio de la función sinusoidal y donde vuelve a tener la misma pendiente corresponde con el periodo de la señal, ¿cierto? Hasta aquí no hay ningún problema, ¿ok? Entonces tengo dos escalas lineales, una escala para ángulos y una escala para tiempos.
Como ambas son escalas lineales, yo puedo establecer una relación de proporcionalidad. La razón es que como ambas coinciden en 0, puedo establecer una relación de proporcionalidad. Es quizá la forma más fácil de verlo. Eso quiere decir que yo puedo decir esto. Yo puedo decir que este tiempo phi que no conozco va a corresponder con un cierto ángulo, que es el ángulo de fase que me interesa conocer, ¿sí? Pero yo de todos estos tiempos el único que conozco es el periodo, ¿cierto? Y ese periodo corresponde a un ángulo específico. ¿A qué ángulo corresponde ese periodo? Mira, el ángulo del periodo corresponde a 2pi. ¿Cierto? Exacto. Exacto. Entonces, el ángulo corresponde a 2pi. Entonces, me paso para el otro lado, para que sigan viendo. Entonces, mira que con esto ya podemos fácilmente encontrar cuánto es el ángulo de fase. Entonces, este ángulo de fase que está aquí va a ser simplemente, despejando esta ecuación, tendríamos, tenemos 2pi, tendríamos 2pi sobre el periodo multiplicado por el tiempo de fase. ¿Cierto? Entonces mira que hemos encontrado una relación muy importante, porque ahora ya tenemos la relación completa entre los diferentes factores que habíamos, los diferentes parámetros de la función sinusoidal. Ya aquí tenemos, bueno, no hemos dicho que es omega, ¿no? Omega es la frecuencia angular, es decir, es 2pi por la frecuencia. Es decir, esto es lo mismo que tener 2pi sobre periodo. Esa es la definición de omega. Que de hecho, usando esta definición, nosotros podemos escribir esto en términos de la frecuencia. ¿Sí? Vamos a escribirlo enseguida para que nos queden todas las expresiones acá escritas. O sea, esto que está aquí es exactamente lo mismo que tener el valor que está acá arriba. Mira, 2pi sobre periodo, que es esto que está aquí, es la frecuencia. Entonces, esto es lo mismo que tener la frecuencia angular multiplicada por el tiempo de fase. Esas son como las dos relaciones. Ahora, y esa frecuencia angular, ya tú sabes que está relacionada. Esa frecuencia angular es simplemente el factor que está acá. Es 2pi por la frecuencia por nuevamente el tiempo de fase. Entonces, esto que está acá, ya sabemos, es la fase para la señal de voltaje. O sea, esta fase que aparece aquí, gráficamente está asociada con este tiempo, y la relación entre el tiempo y el valor de la fase es esta relación que está acá.